Hola a todos queridos alumnos, los invito a compartir una nueva clase y esta en especial es sobre verbos, una clase genial sobre verbos. Les aseguro que no será nada aburrido. Vamos. Primero tenemos nuestro índice, clase de palabras, variables, invariables, definiciones, ejemplos, pero vamos directamente al punto, que es lo siguiente. ¿Qué son las clases de palabras? Vamos a comenzar por ahí. Y para eso necesitaremos hacer una revisión. ¿Cuáles son las clases de palabras en español? Bueno, ellas se separan en variables e invariables y dentro de cada uno de estos dos grupos podemos encontrar otros subtipos, estas clases de palabras a las cuales nos vamos a referir. Ellas son el verbo, pronombres, sustantivos, adjetivos calificativos, adjetivos determinativos, dentro de las variables. Y dentro de las invariables, es decir, que no cambian, tenemos adverbios, conjunciones y preposiciones. ¿Recuerdan? Claro que sí. Entonces, estas clases son sustantivos o nombres, pronombres, adjetivos, adverbios, verbos, preposiciones, conjunciones y artículos. Los tipos de palabras que podemos encontrar en estas clases se pueden ejemplificar de la siguiente manera. En los sustantivos sabemos muy bien que se refieren a objetos, personas, animales, cosas, como por ejemplo perro, Paula, Madrid, chico, ¿sí? Adjetivos también tenemos palabras para describir los sustantivos, como por ejemplo guapo, brillante, sencilla, grande. Verbos, palabras que indican acciones, procesos o estados. Recuerden bien esto porque hoy vamos a trabajar sobre esta clase de palabras, los verbos. Luego tenemos determinantes y también tenemos pronombres, adverbios, preposiciones y conjunciones y ustedes pueden pausar este video y ver cada uno de los ejemplos. Pero sigamos adelante. Las clases de palabras se establecen por medio de tres criterios. Y aunque aquí vean mucho texto, yo les voy a decir rápidamente que estos tres criterios son tres. El morfológico, el semántico y el sintáctico, ¿sí? El morfológico considera si las palabras manifiestan variaciones, llamadas accidentes, que se sitúan siempre al final de la palabra, como por ejemplo el género, el número, el grado, la persona, el tiempo, el modo, el aspecto y el caso. En el caso del criterio semántico, lo que vamos a considerar es el significado de la palabra. Y por último, en el criterio sintáctico, se considera la función que cumple la palabra en la oración. La distinción general es entre aquellas que pueden ser núcleo de una construcción, por ejemplo, el sustantivo, que es el núcleo del sujeto, el pronombre, adjetivo, verbos, que son los núcleos del predicativo, y adverbios, aquellas que no son los artículos, preposiciones o conjunciones. Entonces, las clases de palabras, según sus categorías gramaticales, según sus propiedades morfológicas, pueden ser invariables y variables, y según sus propiedades sintácticas, está toda la lista de las clases de palabras. Ahora bien, nuestro tema puntual para el día de hoy, para esta clase en particular, es aprender sobre verbos. ¿Qué son los verbos? Según el criterio semántico, el verbo es la clase de palabras que indica acciones, procesos o estados. Morfológicamente varía en modo, tiempo, aspecto, número y persona. En español existen tres modos verbales, con los cuales el emisor puede expresar diferentes actitudes respecto de su mensaje. Y tenemos acá una diferencia. Regulares de irregulares. Aquí tenemos un versus, ¿no? Regulares, un verbo regular es cuando al conjugarlo mantiene invariable la raíz del infinitivo y adopta, las desinencias del paradigma correspondiente. Por ejemplo, cantar, beber, vivir. Si yo sigo ese paradigma, puedo decir también bailar, que de acuerdo a cantar se conjuga igual. Ah, bien, sigue el mismo paradigma. Yo canto, yo bailo, yo amo, yo danzo, ¿sí? Son verbos regulares. Beber, correr, vivir, partir, todos siguen la misma conjugación. Entonces, ¿qué deduzco? Que son verbos regulares.
Sin embargo, los verbos irregulares, por el contrario, son cuando al conjugarlos cambia la raíz, adopta una desinencia diferente de la del paradigma o ambas cosas a la vez, como vemos en este ejemplo, donde no cabe ninguna duda que son verbos irregulares, porque cambian totalmente. Por ejemplo, ser, ir, estar. Digo verbo ir, y cuando lo conjugo en presente digo yo voy. No comienza con vocal, no termina con la R. Directamente digo voy, vamos. Lo mismo sucede con otros verbos también irregulares. Pero vamos a ver un poco más. Para ello les presento ver juntos este video que está aquí mismo. Vamos a clicar y vamos a observar. Muy bien, qué interesante. Ahora sí que aprendimos muchísimo, ¿verdad? Estos grupos de irregularidades que se mencionaban en el video se diferencian en tres. Tenemos un grupo en el cual los tiempos verbales son presente de indicativo, presente de subjuntivo, imperativo, mientras que en un segundo grupo las irregularidades solamente se dan en estos tiempos. Pretérito perfecto simple del indicativo, pretérito imperfecto del subjuntivo y futuro simple del subjuntivo también. Por último, un tercer grupo tiene solo dos tiempos verbales en los cuales se da la irregularidad de ese tiempo, de ese verbo. Futuro simple de indicativo y condicional simple de indicativo. Y aquí tenemos una breve explicación. Las irregularidades en las conjugaciones de los verbos se producen en forma sistemática, de modo que si un verbo es irregular en determinado tiempo, la misma irregularidad se producirá en otros tiempos. Esta sistematicidad de las irregularidades permite agruparlos del siguiente modo, tomando la primera persona del singular como referencia. Ya vamos a hacer la prueba enseguida cuando vayamos a las actividades. Atención, las irregularidades más comunes y más habituales en nuestra lengua se dan tanto en la raíz, de diferentes maneras, como en la desinencia. Veamos cuáles son. En la raíz se da mediante la diptongación. Por ejemplo, cuando digo querer y quiero, se agrega una IE. Adquirir, adquiero. Aprobar, apruebo. Jugar, juego. También cuando hay cierre de vocal. Pedir, pido. Dormir, durmió. Adición de consonantes cuando se agrega una letra, como por ejemplo nacer, nazco, se agrega la Z. Pérdida de la E en un tercer grupo. Haber, habré, caber, cabré. Cambio de E por D. Tercer grupo. Poner, pondré, valer, valdré. Y por último, la última irregularidad que se da en la raíz de los verbos irregulares es con el cambio de consonante. Por ejemplo, cuando decimos traducir, traduje, la C por la J. En la desinencia se da de una forma diferente. Por ejemplo, en la pérdida de vocal, hacer, haz. En el cambio de vocales, conduje, partí, ahí tenemos pude, temió. En la pérdida de la I, pretérito perfecto de subjuntivo, futuro simple de subjuntivo, por ejemplo, condujera, condujese. Y aquí sí que tenemos una lista larga de ejemplos, pero yo no los voy a conjugar. ¿Te animás a conjugarlos? Yo te invito, no es nada difícil, nada de tantos nervios, ¿eh? Aquí tenés una lista para poder conjugarlos y descubrir si es tan difícil como parece. Yo creo que después de esta explicación no es tan difícil. Y luego, ya vas a ver en tus actividades, que te solicito confeccionar una lista de otros 10 verbos irregulares que vas a tener que buscar o investigar. Por último, sé que vos podés mucho más. A trabajar, ¿quién se suma? Aquí te ofrezco una serie de actividades online para que vos juegues y aprendas jugando en un sitio que tiene muchas actividades y muchos ejemplos sobre el trabajo de verbos irregulares, ¿sí? Hay mucho para hacer, mucho para aprender jugando
y siempre el final tiene la corrección automática. Muchas gracias, llegamos al final. Hasta la próxima, nos vemos. Les agradezco toda su atención. Chao, chao.